Había sido un día ajetreado. Rara vez era diferente en el departamento forense digital. Brenda Winterton estaba terminando el informe de su último caso cuando su ayudante Carol entró con otra pila de documentos. El monitor del ordenador ya empezaba a desdibujarse ante sus ojos. ¿Por qué no lo terminas mañana? Carol colocó los papeles en el borde de su escritorio. Son casi las 7. Brenda asintió agradecida. Ted se quedaría hasta tarde en el departamento esta noche, revisando los trabajos de tesis, así que ella podría tomarse su tiempo con la cena. Pensaba parar en la tintorería de camino y recoger su traje. Su marido tenía una importante conferencia dentro de 3 días y no quería que hablara con la chaqueta arrugada. En casa, lo primero que hizo Brenda fue encender la cafetera. Últimamente Ted se quedaba hasta tarde en el trabajo con más frecuencia, conferencias, tesistas o algún cálculo urgente. A ella no le importaba. A menudo también se quedaba hasta tarde. Su matrimonio se basaba en la comprensión mutua y el respeto por el trabajo del otro. La tableta de su marido tintineó en silencio. Había llegado un mensaje. Brenda miró la pantalla y se quedó paralizada. El mensaje era de alguien llamado Marilyn. «Cariño, no olvides nuestra reunión de mañana. Me hace mucha ilusión». Sus dedos se detuvieron un segundo sobre la pantalla. El hábito profesional de analizar la información se impuso al primer impulso de tirar la tableta. Brenda terminó tranquilamente su café, tratando de calmar el temblor de sus manos, y luego abrió metódicamente la correspondencia. Los mensajes se habían sucedido durante meses. «Cariño, cariño, te echo de menos. Nos vemos allí». Nada especialmente explícito. Era como si los amantes se cuidaran de evitar detalles comprometedores, pero la última correspondencia la dejó helada. «Necesito dinero, Ted. Prometiste ayudarme». «Pensaré en algo, cariño. Brenda tiene joyas, casi nunca se las pone». «¿De verdad? ¿No se dará cuenta de que faltan?» «Siempre está en el trabajo, ni siquiera mira en la caja. Véndela y solucionaremos tus problemas». Brenda dejó lentamente el portapapeles a un lado. Su mente se sentía sorprendentemente vacía y tranquila. En algún lugar de su mente bullía la idea de montar una escena, gritar, llorar, tirar cosas, pero se quedó sentada, con la mirada fija en un punto. Luego se levantó y se dirigió al dormitorio. En el cajón superior de la cómoda había un joyero antiguo de caoba. Lo había heredado de su abuela, que había sido una famosa cantante de ópera. Brenda guardaba como un tesoro el collar de zafiros que su abuela había llevado en su última actuación. Las joyas seguían allí, así que aún no habían tenido tiempo. Brenda pasó cautelosamente el dedo por las frías piedras. Le vino a la mente una conversación reciente con Ezra, su viejo amigo, el dueño de la joyería. Hablaba de la moderna tecnología de creación de piedras artificiales. El pensamiento le vino solo, claro, nítido, sin histerias ni rabietas. Brenda sacó el teléfono y marcó el número. «¿Ezra? Perdona el retraso. ¿Recuerdas que me hablaste de las rocas artificiales? Necesito tu ayuda. Sí, es urgente y confidencial». Ted volvió a medianoche y encontró a su mujer dormida. La cena le esperaba en la mesa bajo una funda transparente y un traje de conferencia pulcramente planchado. Le dio un beso culpable en la mejilla y se dirigió a la ducha. Brenda yacía con los ojos cerrados, escuchando el sonido del agua. En algún lugar de su bolso, su teléfono tintineó en silencio. Había un mensaje de Ezra. «Mañana a las 10. Lo tendremos todo hecho». No sentía ni rabia ni desesperación. Solo una extraña calma y un ligero remilgo, como cuando un delincuente intenta cubrir sus huellas en el trabajo, sin saber que hace tiempo que lo calcularon y lo atraparon. Ella y Ted se habían conocido en una conferencia sobre seguridad de la información celebrada en Princeton hacía 12 años. Brenda daba una charla sobre nuevos métodos de análisis criptográfico y él presentaba una investigación sobre computación cuántica. Durante una pausa para el café,
Ted se acercó a ella para hablarle de las perspectivas de la criptografía cuántica, y hablaron hasta bien entrada la noche. La fascinó con su pasión por la ciencia y su amplitud de intereses. Ted podía hablar durante horas de física, pero también le entusiasmaban el jazz y el arte contemporáneo. Combinaba la seriedad académica con una especie de espontaneidad juvenil. Podía despertarla en mitad de la noche para compartir con ella una idea repentina o llevarla a dar un paseo espontáneo bajo la lluvia. Brenda acababa de divorciarse de su primer marido. El matrimonio había durado solo 2 años y había terminado sin dramas. Simplemente eran personas demasiado diferentes. Con Ted era distinto. Hablaban el mismo idioma, compartían los mismos valores. Se casaron 1 año después de conocerse y compraron una casita en las afueras. La boda fue modesta, solo amigos íntimos y familiares. La abuela de Brenda, ya bastante débil, vino especialmente desde Boston. En la ceremonia le entregó a su nieta un joyero, su orgullo y una reliquia familiar. «Cuídalas, niña», le dijo entonces. «En cada piedra hay un trozo de la historia de nuestra familia». Los primeros años de matrimonio pasaron volando como un día. Ambos trabajaban duro, pero se dedicaban tiempo el uno al otro. Los fines de semana iban a conciertos, hacían picnics, viajaban. A Ted le encantaban los clubes de jazz. Tenía una impresionante colección de vinilos y podía hablar durante horas de diferentes artistas. A Brenda le encantaban esas veladas, sentados en la penumbra del salón, bebiendo vino y escuchando música. No podían tener hijos. Tras varios intentos fallidos, decidieron hacer las paces. Ted la consolaba diciéndole que estaban bien solos. Poco a poco, el dolor se fue mitigando y aprendieron a vivir con él. Quizá por eso Brenda estaba tan inmersa en su trabajo. Era el tipo de persona que buscaba consuelo en su trabajo. Sus vidas fluyeron de forma mesurada y pacífica. Ted consiguió una cátedra. Brenda se hizo cargo del departamento. Compraron una casa nueva, más grande, y con el jardín que ella siempre había soñado. Los fines de semana, Brenda cuidaba las flores mientras su marido leía revistas científicas en el porche. Parecía el matrimonio perfecto, sin grandes pasiones, pero con una profunda comprensión y respeto. Mirando ahora hacia atrás, Brenda trató de captar el momento en que las cosas empezaron a cambiar. Tal vez hacía 1 año y medio, cuando Ted empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo más a menudo, o antes, cuando dejó de hablar de sus proyectos en generalidades, o tal vez aquella exposición de arte contemporáneo a la que había ido solo, diciendo que ella tenía demasiado trabajo. No, se admitió a sí misma, no había notado ninguna señal, o no quería darse cuenta. Ted siempre había sido un marido atento. Recordaba las fechas importantes, le hacía regalos, se interesaba por sus asuntos. Incluso ahora, ya saliendo con la tal Marilyn, no daba motivos para sospechar. Brenda abrió sus últimas fotos juntos, hacía 1 mes, cuando habían viajado a un simposio científico en Boston. En las fotos, Ted tiene el brazo alrededor de los hombros de ella, sonriendo a la cámara, sin torpeza, sin falsedad. Un actor profesional, pensó amargamente, o es que deseaba tanto creer en su matrimonio perfecto que había pasado por alto lo evidente. Recordó su última conversación sobre el futuro 1 mes antes, durante la cena. Ted había hablado de planes de vacaciones, de ir a Europa la próxima primavera. Sugirió que buscaran un coche nuevo. Su viejo Volvo empezaba a funcionar mal. Habló de la posibilidad de coger el Grand y escribir un libro. Mientras tanto, ya estaba planeando vender sus joyas para pagar las deudas de su amante. Me pregunto, pensó Brenda mirando la foto de su boda, ¿cuándo se aburrió? ¿Cuándo empezó a agobiarle la rutina de su vida? ¿Cuándo decidió que tenía derecho a un último amor? Esas palabras se habían deslizado en su correspondencia con Marilyn. Todo en su casa respiraba a su pasado común.
La colección de discos del salón, los libros de física mezclados con los de detectives en las estanterías, las fotografías de conferencias y viajes. Ted aún llevaba los gemelos que ella le había regalado en su primer aniversario de boda. En su despacho había un retrato de ella que acababa de entrar en el departamento, tan joven y decidida. ¿Cómo era llevar una doble vida? Volver a casa con tu mujer, hablar de planes de futuro y luego escribir mensajes de amor a otra mujer? Brenda trató de imaginar a esa Marilyn. Encontró su perfil en las redes sociales. Una mujer joven de aspecto bohemio, conservadora en un museo de arte contemporáneo. En sus fotos siempre está rodeada de gente, brillante, llamativa. Todo lo contrario de la reservada Brenda con sus trajes de negocios y maquillaje mínimo. 12 años juntos, miles de desayunos, cenas, conversaciones, tantos planes para el futuro. Y que todo eso se viniera abajo porque un profesor de 45 años quisiera una aventura con una joven bohemia. Brenda cerró el álbum de fotos. No, no montaría una escena. No lloraría ni suplicaría. No intentaría salvar el matrimonio. Todo lo salvable ya estaba muerto. Lo único que tenía que hacer era esperar a que Ezra llamara y representar el último acto de la obra. La joyería de Ezra estaba en la parte antigua de la ciudad, un pequeño escaparate con el clásico letrero dorado de Phelps e hijos, aunque Ezra no tenía hijos. Había comprado la tienda al anterior propietario junto con el nombre y no lo había cambiado. Decía que era más sólido. Brenda aparcó a la vuelta de la esquina a las 10 en punto. Las luces de la tienda seguían encendidas. Ezra la esperaba antes de que abriera. La recibió en la puerta, alto, un poco desgarbado, con su chaqueta de tweed inalterada. Eran amigos desde el instituto. En el instituto se sentaban en el mismo pupitre y estudiaban juntos para los exámenes. Luego sus caminos se separaron. Ella se dedicó a la medicina forense y él continuó con el negocio familiar. Pero habían mantenido el contacto a lo largo de los años. ¿Café?, preguntó Ezra, cerrando la puerta. Tenía una vieja cafetera y 2 sillas raídas en la trastienda. Nada había cambiado aquí desde que su padre regentaba la tienda. El mismo olor a café y cuero, los mismos paisajes marinos en las paredes. Brenda sacó la caja. No le temblaban las manos. Se había calmado ayer cuando tomó la decisión. Ezra examinó en silencio las joyas a través de una lupa. Un collar, pendientes, algunos broches, anillos. Trabajos de principios del siglo XX, piedras de calidad excepcional. ¿Así que quieres sustituirlas por falsificaciones? Dejó la lupa a un lado. ¿Puedo preguntar por qué? Brenda explicó brevemente, sin emoción, solo los hechos. Ezra escuchó sin interrumpir. Conocía a los dos, había estado en su boda, en algunos aniversarios, a veces los visitaba. Ted siempre le había parecido un poco narcisista, pero ¿qué profesor no pecaba de eso? ¿Seguro que no quieres tomar las joyas y pedir el divorcio?, preguntó finalmente. Brenda negó con la cabeza. No, ella quería un final diferente. Que intentaran vender las falsificaciones, eso sería lo justo. Piedras falsas para un marido falso. Ezra suspiró. Conocía esa mirada. Brenda siempre había sido testaruda. En la escuela podía trabajar en una tarea difícil durante semanas, negándose a recibir ayuda. Ahora tenía la misma expresión en los ojos. Sacó un pequeño estuche de cuero de la caja fuerte. La tecnología moderna le permitía crear imitaciones de piedras preciosas de muy alta calidad, indistinguibles sin equipo especial. Tenía contactos con varios artesanos que hacían réplicas de joyas antiguas para museos. Pasaron las 2 horas siguientes discutiendo los detalles. Ezra tenía 3 días para trabajar, hacer los moldes, encargar las piedras y montar las réplicas. Brenda lo observó tomar notas en su cuaderno, con una caligrafía nítida, como le habían enseñado en la vieja escuela. ¿Qué vas a hacer con las auténticas?, preguntó, guardando el estuche.
Los guardaré en una caja de seguridad. Lo decidiré más tarde. Ezra asintió. Nunca se metía en la vida de los demás con consejos. Solo estaba allí para ellos cuando necesitaban ayuda, como ahora. «¿Sabes?», dijo mientras la acompañaba a la puerta. «Mi padre solía decir que cada joya guarda la historia de su dueño. Quizá la tuya también te diga lo que debes hacer». Brenda sonrió, por primera vez en 24 horas. Ezra siempre tenía un don para encontrar las palabras adecuadas. Como en el instituto, cuando había suspendido un examen importante y pensaba que la vida se le había acabado, o cuando murió su abuela, o cuando los médicos le dijeron que no iba a tener hijos. «Gracias», le abrazó. La chaqueta de tweed olía a café y tabaco. Ezra fumaba en pipa, como su padre. «Llámame en cuanto aparezcan», dijo. «Avisaré a mis colegas. Si intentan vender en otro sitio, nos avisarán». De camino a casa, Brenda pensó en cómo la amistad había demostrado ser más fiable que el amor. Ezra no hizo demasiadas preguntas, no trató de disuadirla. Se limitó a ayudarla, como siempre hacía. En casa, sacó una foto de su abuela, en la que aparecía con su collar de zafiros favorito, justo antes de su última actuación. «Sabes, hay una historia en cada piedra», solía decir. Pues bien, había llegado el momento de escribir un nuevo capítulo de esa historia. Sonó el teléfono, un mensaje de Ezra. «Las copias estarán listas el viernes. Lo haremos todo bien». Brenda sonrió. Sabía que podía confiar en él. Ahora solo quedaba esperar. El viernes, Ezra llamó después de comer. Las copias estaban listas y Brenda fue directamente a la tienda. Había revisado mucho la correspondencia de su marido en los últimos días. Parecía que él y Marilyn estaban planeando la venta por el momento, esperando el momento oportuno. Ezra se reunió con ella en la trastienda. El lugar siempre olía a café y madera vieja, y las paredes estaban decoradas con paisajes marinos. Era un ávido coleccionista de puertos deportivos. Sobre la mesa de trabajo, cubierta de terciopelo negro, yacían 2 cadenas idénticas de joyas, originales y copias. El artesano trabajó durante 3 días casi sin parar. Se acercó Ezra la lupa a los ojos. «Mira, aquí mismo hay un pequeño arañazo en el collar de zafiros, una reliquia familiar después de todo, décadas de uso. Lo hemos reproducido exactamente en el mismo sitio. Y aquí, ¿ves cómo se refracta la luz? Las piedras modernas tienen un corte un poco más adecuado. Eso es lo único que las delataría bajo un examen cuidadoso. Pero para una inspección casual no se nota la diferencia». Brenda estudió detenidamente las joyas. Años de trabajo con pruebas le habían enseñado a fijarse en los detalles más pequeños. En efecto, las copias eran perfectas. El mismo color azul intenso de los zafiros, el mismo juego de luces en las facetas de los diamantes. «Y este es especialmente interesante», señaló Ezra, señalando un pequeño broche con rubíes. En el original, una piedra es ligeramente más oscura que las demás. Es habitual en la joyería antigua, pues entonces no se cuidaba tanto la igualación de colores. El artesano seleccionó especialmente una piedra artificial con la misma peculiaridad. Mientras Brenda consideraba el trabajo, Ezra hablaba de las llamadas a sus colegas. En la ciudad había unas 20 joyerías serias, todos se conocían. La mayoría de los propietarios habían ido juntos a la escuela o trabajaban en las mismas tiendas. No di detalles. Ezra sirvió café en tazas. Solo les advertí de que si venían a vender joyas antiguas de un determinado estilo, debían ponerse en contacto conmigo inmediatamente. Todo el mundo lo entiende, tenemos nuestro propio código, nadie quiere problemas con antigüedades robadas. «No son robadas», comentó Brenda. «Técnicamente, son de mi propiedad». «Técnicamente, sí, pero ambos sabemos que intentar venderlas es un delito contra la historia familiar». Ese era el problema de Ezra. Para él, las joyas no eran solo objetos caros, sino portadoras de recuerdos, historias grabadas en metal y piedra.
Por eso había aceptado ayudar. No podía permitir que las reliquias familiares se vendieran por las deudas de su señora. Pasaron la hora siguiente empaquetando las joyas. Brenda decidió llevar las originales al banco, allí estarían seguras. Las copias se colocarían en una caja igual que las joyas auténticas. Aquí hay otra cosa. Ezra sacó una carpeta de la caja fuerte. He preparado una descripción de cada joya, edad, características, valor aproximado. Cuando vengan a venderlas, sabré cómo comportarme. Aquella tarde, ya en casa, Brenda trasladó con cuidado los ejemplares al joyero de su abuela. Tocar la tapicería de terciopelo le trajo recuerdos. Su abuela enseñándole un collar antes de su última actuación, probándose broches a juego con su vestido de concierto. El teléfono de su marido sonó suavemente. Un nuevo mensaje de Marilyn. Brenda abrió automáticamente su correspondencia. «Han vuelto a llamar», escribió Marilyn. «Nos han dado de plazo hasta final de mes. ¿Qué vamos a hacer?» «No te preocupes», respondió Ted. «Brenda tiene un viaje de negocios a Boston próximamente. Ella nunca saca esas joyas, ni siquiera se dará cuenta de que faltan. Véndelas y saldaremos tu deuda. ¿Y si se da cuenta? Estará hecho para entonces. Le diré que pedí prestado el dinero de las joyas. Me perdonará, siempre lo hace». Brenda cerró la correspondencia. Me pregunto, pensó, cuándo empezó su marido a tratarla como una cómoda ama de casa que siempre perdona. No se ponía a propósito las joyas de su abuela, las guardaba para ocasiones especiales, para la futura hija que nunca llegó a ser. Y él lo tomaba por indiferencia. No podía dormir por las noches. En algún lugar de la ciudad, Ted y Marilyn probablemente estaban haciendo planes, calculando los futuros beneficios de la venta de joyas. Se preguntaba con qué excusa saldría su marido cuando resultara que las piedras eran falsas. Por la mañana llegó un mensaje de Ezra. Había hablado con el último joyero de su lista. Ahora solo quedaba esperar. Brenda sabía que tarde o temprano intentarían vender las joyas. Había que saldar las deudas de Marilyn. Lo importante era no delatarse antes de tiempo. Miró el joyero de la cómoda. Por fuera, parecía igual que antes. Las mismas tallas de caoba, el mismo terciopelo desgastado en el interior, las mismas piedras brillantes. Pero por dentro, todo era diferente, como lo había sido en su matrimonio. Solo era cuestión de esperar a que la falsedad se hiciera evidente para todos. El Museo de Arte Moderno estaba ubicado en un edificio industrial renovado. Ladrillo rojo, ventanas panorámicas, instalaciones de moda en el patio. Brenda aparcó al otro lado de la calle, a la sombra de los plátanos. Desde allí se veía claramente la entrada principal, donde Marilyn solía hacer las visitas guiadas. No era difícil vigilar a su rival. El horario del museo estaba en la página web, y los anuncios de los actos se publicaban con antelación. Marilyn Kincaid, conservadora de pintura moderna, dirigía 2 o 3 visitas a la semana. Brenda incluso se apuntó a una de ellas con un nombre falso. Quería ver de cerca a la amante de su marido. Marilyn resultó ser muy distinta a la de las fotos. Nada de brillo vulgar ni sexualidad deliberada. Un rostro delgado, casi ascético, traje estricto, voz suave con una ligera ronquera. Solo sus ojos delataban pasión. Cuando hablaba de arte, se iluminaban con un brillo febril. La visita estaba dedicada a una nueva tendencia pictórica. Marilyn hablaba con pasión, con conocimiento de causa. Se notaba su seria formación y su profundo conocimiento del tema. Brenda se encontró escuchando. Bueno, al menos Ted tenía buen gusto. Su amante no era estúpida. Después de la visita, Brenda se quedó en el mostrador de información. Los folletos contaban la historia reciente del museo. Resultó que Marilyn había sido una de las iniciadoras de su reconstrucción. Hacía 3 años que había ideado la renovación, encontrado patrocinadores y gestionado el proyecto. Ambicioso para una mujer de 32 años. Durante los días siguientes,
Brenda recopiló información metódicamente. Sus conocimientos profesionales le ayudaron. Sabía buscar y analizar datos. La historia de Marilyn se fue perfilando poco a poco. Creció en una familia pobre, su padre daba clases en una escuela de arte y su madre trabajaba como bibliotecaria. Estudió con brillantez, primero en un colegio local, luego recibió una beca para una prestigiosa universidad. Diploma con honores, varias publicaciones científicas, rápido crecimiento profesional. Hace 3 años Marilyn se divorció. En los documentos judiciales se decía diferencias irreconciliables, pero Brenda encontró mención a problemas financieros. Su marido resultó ser un ávido jugador, se llevó todos los ahorros. Tras el divorcio, Marilyn se lanzó a trabajar. El proyecto de reconstrucción del museo era su salvación. Y entonces algo salió mal. En la crónica laica empezaron a aparecer fotos de fiestas privadas, recepciones caras. Marilyn brillaba en sociedad, conocía a la gente adecuada, hacía planes para ampliar el museo. Ropa cara, joyas, reuniones sociales. No se puede construir una vida así con el modesto sueldo de un conservador. Brenda encontró referencias a varios préstamos contra la garantía del piso, luego otro contra un futuro sueldo. Es la clásica historia de querer encajar, vivir por encima de tus posibilidades, deudas que se acumulan. Y entonces apareció Ted en la vida de Marilyn, profesor de éxito, intelectual, conocedor de arte. A menudo asistía a conferencias en museos, hacía generosas donaciones. Su romance comenzó, al parecer, en una de las fiestas benéficas. Brenda comprendió lo que Marilyn veía en él: fiabilidad, estabilidad, una oportunidad para resolver problemas financieros. Ted parecía ideal, un hombre sólido con una posición en la sociedad, intereses comunes, amor por el arte. Poco sabía ella que la mayoría de sus SOL procedían de una cuenta conjunta a la que Brenda transfería regularmente sus premios. En la cafetería frente al museo, Brenda los veía juntos a menudo. Sentadas junto a la ventana, discutían apasionadamente sobre algo, probablemente arte o planes para el futuro. Marilyn siempre iba impecablemente vestida, pero Brenda notaba signos de tensión creciente, dedos ligeramente crispados, miradas nerviosas al teléfono, gestos ansiosos. Un día oyó a Marilyn hablando por teléfono mientras salía corriendo del museo a la calle, sin prestar atención a nadie a su alrededor. «Conseguiré el dinero, lo prometo. Dame un poco más de tiempo». Su voz se entrecortó, con miedo en los ojos. Brenda conocía esa mirada. La había visto a menudo en personas acorraladas por las deudas. Poco a poco, Brenda empezó a darse cuenta de que no era una depredadora calculadora, sino más bien una víctima impulsada por su propia ambición. Marilyn estaba desesperada por aferrarse al mundo que anhelaba, pero ese mundo exigía cada vez más dinero. Su conexión con Ted era la paja a la que se aferraba. Aquella tarde, mientras revisaba otra tanda de su correspondencia, Brenda tuvo un extraño sentimiento, algo parecido a la lástima. Estaba claro que Marilyn se había enamorado de la imagen que había creado Tad, un mecenas de éxito y generoso. No sabía que la mayoría de sus grandes gestos los había hecho a costa de su mujer. Los últimos mensajes eran desesperados. Los acreedores exigían el pago, amenazaban con acudir a la policía. Ted la había tranquilizado y prometido arreglar las cosas. Brenda sonrió. ¿Cómo le explicaría a Marilyn por qué las joyas eran falsas? ¿Y qué haría ella cuando se diera cuenta de que su última esperanza se había desmoronado como las piedras de cristal de un collar falso? Hacer la maleta para un viaje de negocios siempre tranquilizaba a Brenda. El conocido ritual de deshacerla, comprobar los documentos y hacer listas le ayudaba a poner orden en sus pensamientos. Trajes de negocios, carpetas con presentaciones, cargadores, todo ocupaba su lugar en la maleta, como las piezas de un complejo mecanismo. La conferencia de Boston estaba planeada desde hacía tiempo.
Brenda iba a presentar una nueva técnica de análisis de huellas digitales, el trabajo de los últimos meses, un paso importante en su carrera. Antes solo pensaba en eso, pero ahora la conferencia parecía una feliz coincidencia. Ted la ayudaba a prepararse, inusualmente inquieto y atento. Había traído una pequeña maleta del desván como equipaje de mano y había encontrado un paraguas que ella había perdido en alguna parte. Brenda lo observó con el rabillo del ojo mientras él doblaba diligentemente las blusas, consultaba el pronóstico del tiempo en Boston y anotaba el número del hotel. «¿Quizá deberías llevarte alguna joya?», preguntó como de paso, cerrando la cremallera de su maleta. «Hay una cena de gala después de la conferencia. Me conformaré con unos simples pendientes», se encoge de hombros Brenda. «Ya sabes que no me gusta llamar la atención», asintió con un alivio mal disimulado. La caja estaba en su lugar habitual, en el estante superior de la cómoda, entre las bufandas y los guantes. Brenda podía sentir la mirada de su marido que volvía a ella de vez en cuando. Esa noche cenaron juntos. Ted había insistido en pedir comida en su restaurante indio favorito. Hablaron de la próxima conferencia, de sus alumnos, de los planes para el verano. Una velada familiar normal, si no supieras que todas las frases eran falsas, todas las sonrisas fingidas. Por la noche, Brenda no pudo dormir durante mucho tiempo. Ted respiraba suavemente a su lado. Parecía ser la primera vez en semanas que se iba a la cama a su hora en lugar de quedarse trabajando hasta tarde. Me pregunto, pensó, con qué frecuencia sus conferencias tardías eran en realidad reuniones con Marilyn. La mañana empezó como de costumbre: café, revisión del correo, preparativos de última hora. Brenda recogió sus papeles, revisó la presentación, repasó una vez más el programa de reuniones. Todo tenía que salir como ella quería. El trabajo siempre la ayudaba a mantener el equilibrio. El taxi llegó justo a tiempo. Ted se ocupó de su maleta, comprobó que no se había olvidado el cargador del móvil y le recordó la diferencia horaria. Había una alegría mal disimulada en su voz. Su mujer por fin se iba, podía actuar. «¿Vas a llamar?», preguntó, ayudando a ordenar la maleta en el maletero. «Claro, en cuanto llegue al hotel». Se despidieron con un abrazo, un ritual familiar que de pronto se había vuelto dolorosamente falso. Brenda subió al taxi, intentando no mirar a su marido. 12 años de vida juntos se habían agolpado en un breve abrazo. En el aeropuerto, lo primero que hizo fue enviar un mensaje de texto a Ezra. Él respondió casi de inmediato: «Entendido, te mantendré informada». La facturación, el control de pasaportes, la sala VIP, la rutina familiar le ayudó a no pensar en lo que pasaba en casa. Brenda sacó su portátil y se sumergió en la presentación. Tenía que revisar todos los gráficos, afinar las cifras. El trabajo requería una concentración total. Su teléfono sonó suavemente. Un mensaje de Ted. «Mándame un mensaje cuando vueles, te quiero». Se quedó mirando esas palabras, tan familiares y tan vacías ahora. Se preguntó si él ya habría recibido la caja, o estaría esperando un par de días para aparentar una vida normal. En el avión, Brenda se obligó a leer el material de la conferencia. Cifras, gráficos, tablas. La seca certeza de los hechos era tranquilizadora. Se imaginó cómo mirarían Ted y Marilyn las joyas, cómo harían planes, cómo calcularían los ingresos futuros, cómo reaccionarían cuando se dieran cuenta de que las joyas eran falsas. Boston la recibió con una llovizna. Lo primero que hizo Brenda en el hotel fue encender el portátil. Su primera reunión con los organizadores de la conferencia estaba prevista para mañana y necesitaba prepararse. El trabajo siempre había sido su salvación, y lo sería ahora. Ted llamó por la tarde, con voz alegre y afectuosa. Le contó algún incidente gracioso en la conferencia, le preguntó cómo había ido el vuelo. Brenda contestó con frases familiares, apenas escuchando sus palabras.
En el fondo de la conversación, un reloj marcaba la cuenta atrás para el desenlace. Ted y Marilyn. La historia de su recorrido por las joyerías de la ciudad se componía de breves mensajes de Ezra. Uno tras otro, los joyeros rechazaron amablemente el trato, buscando diversas excusas. En la primera tienda los recibió un tasador de edad avanzada que miró largamente las joyas con lupa, meneó la cabeza y se lamentó de que no fuera la temporada para compras tan caras. En la segunda tienda, una joven joyera examinó detenidamente el collar y se quejó de la falta de documentos que confirmaran el origen de las piedras. Al atardecer del segundo día, Ted y Marilyn ya habían visitado 5 tiendas. Nos encantaría, pero tenemos que realizar un examen más detallado. Lamentablemente, esas joyas no entran en el ámbito de nuestros intereses. Me temo que ahora no tenemos dinero suficiente para una transacción tan grande. Las educadas negativas sonaban una y otra vez. En una tienda de antigüedades de Oak Street, el propietario observó detenidamente un collar de zafiros. «Hermoso trabajo», dijo al fin. «Pero tenemos ciertas normas. Tenemos que comprobar la procedencia de las joyas, y eso puede llevar algún tiempo». Marilyn estaba cada vez más nerviosa. Ezra había oído decir a sus colegas cómo apuraba a Ted, hablando de algún tipo de plazo. Ted la tranquilizó diciéndole que encontrarían un comprador. Al fin y al cabo, la joya era muy antigua, auténtica. Alguien debía apreciarla. En una pequeña tienda a las afueras de la ciudad, la anciana propietaria ni siquiera se molestó en sacar una lupa. «Cariño», le dijo a Marilyn, «llevo 40 años en este negocio. Créeme, no es un buen momento para vender estas cosas. Vuelve dentro de un mes, tal vez las cosas cambian». Al final de la semana, habían recorrido casi todas las joyerías del centro. Ezra recibía mensajes de sus colegas. Cada conversación, cada reacción de la pareja añadía nuevos detalles al panorama general. Marilyn hablaba cada vez con más frecuencia con Ted, exigiéndole que actuara con más decisión. Ted le contestaba que estaba haciendo todo lo que podía. En una pequeña boutique de joyas de la avenida Maple se produjo una escena ejemplar. El dueño, un viejo conocido de Ezra, preguntó por la historia de las joyas con todo detalle. Ted habló con confianza de una famosa cantante de ópera que coleccionaba joyas, de subastas europeas en las que se habían comprado algunas de las piezas. El joyero escuchó con educado interés y luego aconsejó dirigirse a una gran casa de antigüedades. Allí entienden mejor de cosas tan raras. Tras otra negativa, Marilyn puso el grito en el cielo. ¿Están todos conspirando o qué? Su voz se convirtió en un grito. Ted intentó alejarla de la tienda, pero ella arremetió, exigiendo que se hiciera algo inmediatamente. Los transeúntes miraron a la extraña pareja. En la última tienda en la que entraron el viernes por la noche, los recibió un joven vendedor. Estuvo jugueteando largo rato con un broche con rubíes, consultó con alguien por teléfono y luego, disculpándose, les explicó que tales transacciones requerían la aprobación de la dirección y que ésta no llegaría hasta el lunes. Aquella noche se sentaron en el club de jazz favorito de Ted, pero la música no gustó. Marilyn hacía girar nerviosamente su copa de vino entre las manos, mirando de vez en cuando su teléfono. Ted no intentó calmarla, parecía confuso y enfadado. El viaje a las joyerías debería haber resuelto todos los problemas, pero en lugar de eso solo trajo nuevas preguntas. «¿Quizá deberíamos probar en otra ciudad?», sugirió Marilyn. Tad negó con la cabeza. Demasiado arriesgado, Brenda podría volver antes de tiempo. No sabían que en ese momento uno de los joyeros estaba enviando otro mensaje a Ezra, detallando su conversación y sus reacciones. Al final de la semana lo tenían claro. No quedaba ni una sola joyería seria en la ciudad en la que no hubieran mirado. En todas partes recibían amables negativas. En todas partes encontraban razones para aplazar el trato. Marilyn estaba al borde de la histeria. El tiempo se agotaba.
Los acreedores exigían el pago de las deudas. El sábado por la mañana, Ted llamó a la tienda de Ezra. Lo recordaba de sus visitas para recoger regalos para su mujer, un lugar sólido, una buena reputación. Sí, dijo Ezra al teléfono. Claro, ven. Estoy especializado en joyería antigua. Quedaron el lunes a las 11. Ezra colgó y marcó el número de Brenda. Era hora de prepararse para el acto final de esta historia. La conferencia de Boston se desarrollaba con normalidad. Brenda preparaba su ponencia, participaba en los debates, conocía a sus colegas. El trabajo la ayudaba a no pensar en lo que pasaba en casa, aunque cada llamada o mensaje de Ezra le aceleraba el corazón. El primer mensaje llegó durante la pausa para comer. Fui a la tienda de Stevenson. Lo rechazó. Dijo que necesitaba el papeleo en las rocas. Brenda sonrió. Stevenson era uno de los joyeros más antiguos de la ciudad y, con medio siglo de experiencia, era capaz de detectar una falsificación de un vistazo. Los días siguientes trajeron nuevos informes. Ted y Marilyn recorrieron metódicamente una tienda tras otra. Estuve en Peterson's, paré en Morris's, intenté hacer un trato con Kelly's. Ezra informaba fielmente de cada intento. Los joyeros cumplían su palabra. En todas partes encontraban motivos para negarse. Entre reunión y reunión, Brenda revisaba los mensajes. Al parecer, sus colegas consideraron que estaba nerviosa antes de la presentación. En efecto, estaba nerviosa. La presentación era importante, el resultado de meses de trabajo. La tarde del quinto día de la conferencia, Ezra llamó. Ya han ido a casi todas las tiendas. Marilyn está de los nervios. Me lo ha dicho Jameson. Se ha cogido un berrinche en plena calle. Parece que sus acreedores la tienen en un verdadero aprieto. ¿Cómo está Ted?, preguntó Brenda, mirando por la ventana del hotel el horizonte nocturno de Boston. Nervioso. Jameson dijo que se estaba confundiendo sobre el origen de las joyas. Luego hablaba de subastas europeas, luego de una herencia. El sábado, Brenda hizo una presentación brillante. Los colegas aplaudieron, hicieron preguntas, sugirieron cooperación. Ella contestaba, sonreía, intercambiaba tarjetas de visita y no dejaba de mirar el teléfono. La llamada de Ezra llegó el domingo por la noche, cuando ya estaba haciendo las maletas para volver a casa. Han llamado. Vienen mañana a las 11. Brenda miró el reloj. Si cogía un vuelo temprano, llegaría justo a tiempo. Allí estaré, dijo brevemente. ¿Estás segura? Quizá no deberías... Vale la pena, Ezra. Quiero ver sus caras. El vuelo nocturno a casa duró poco más de una hora. Brenda miraba por el ojo de buey la dispersión de luces abajo. En algún lugar, en la casa que compartían, Ted probablemente estaba comprobando las joyas por última vez, preparándose para el trato de mañana. Me preguntaba si alguna vez había tenido pesadillas en las que se veía expuesto. Ezra se reunió con ella en el aeropuerto. Había insistido en venir a recogerla. Todo el camino hasta la tienda transcurrió en silencio. Brenda se quedó mirando las calles familiares, pensando en lo extrañamente que había cambiado su vida en una semana. «Aún estás a tiempo de cambiar de opinión», dijo Ezra, aparcando a la vuelta de la esquina de su tienda. Brenda negó con la cabeza. No, quería verlo todo con sus propios ojos. Quería recordar el derrumbe de la casa de cartón de mentiras que había construido su marido. A las 11 menos cuarto, ocupó su puesto en la parte trasera de la tienda, desde donde podía observar la sala de ventas a través de una ventana especial. Ezra dispuso sobre la mesa las herramientas de tasación: lupa, balanzas, libros de referencia sobre joyería antigua. A las 11 en punto sonó el timbre. Brenda oyó los pasos familiares de su marido, el susurro del costoso vestido de Marilyn, sus suaves voces. Respiró hondo. Empezaba la función. La joyería de Ezra solía estar vacía a esas horas. Había concertado una cita para el lunes por la mañana.
El sol que entraba por las ventanas jugaba con las facetas de las joyas en las vitrinas, creando una iluminación casi teatral para la escena que se avecinaba. Ted parecía seguro de sí mismo, como un hombre que por fin había encontrado la solución a todos sus problemas. Sacó una caja de su maletín de cuero y empezó a contar una historia sobre una cantante de ópera que coleccionaba joyas antiguas. Marilyn se quedó un poco más apartada, frotándose nerviosamente la correa del bolso. Ezra escuchaba con tranquilo interés profesional. Ordenaba metódicamente las joyas sobre el terciopelo negro, las miraba con lupa y anotaba algo en su cuaderno. Desde fuera parecía como si estuviera haciendo una tasación ordinaria de antigüedades. «Hermoso trabajo», dijo al fin, dejando a un lado la lupa. «Especialmente este collar de zafiros, con una talla típica de principios del siglo XX. ¿Dijo que era una reliquia familiar?» «Sí, heredado de la abuela de mi mujer», sonrió Ted. «Ella casi nunca se pone estas cosas, se quedan en una caja. Pensamos que sería mejor venderlas a alguien que las apreciara. ¿Nosotros?» Ezra enarcó una ceja. «¿Sabe tu mujer lo de la venta?» «Por supuesto». Ted ni siquiera vaciló. «Lo hablamos antes de que se fuera de viaje de negocios». Marilyn se acercó a la vitrina. «¿Cuánto pueden valer?» Es una pregunta interesante. Ezra volvió a coger la lupa. Hoy en día hay muchas imitaciones de calidad. A veces incluso a un experto le cuesta distinguir una falsificación sin un equipo especial. Ted se tensó ligeramente. «Pero estos son joyas auténticas. Tengo...» «No tienes nada, Ted». Brenda salió de la trastienda. Vio a su marido palidecer lentamente mientras Marilyn retrocedía ante la vitrina. Durante unos segundos hubo un silencio absoluto en la tienda. «¿Brenda?» Ted intentó sonreír. «Se supone que estás en Boston, y se supone que eres un marido honesto, pero algo no funcionó», señaló al escaparate. «Ezra, por favor, muéstrales la diferencia entre las piedras verdaderas y las falsas». Ezra sacó un aparato especial. «¿Ves estas líneas espectrales? Las piedras naturales las tienen completamente distintas. Estas son imitaciones de muy alta calidad, pero siguen siendo imitaciones». «¿Pero cómo...?» Ted miró confuso a un lado y a otro de las joyas, y luego a su mujer. «Dejas la tableta desbloqueada cuando trabajas desde casa», se encogió de hombros Brenda. «Leí tu correspondencia sobre las deudas de Marilyn, sobre los planes de vender las joyas, y las he sustituido por copias». Marilyn se precipitó hacia la puerta, pero Ezra ya la había cerrado. «Espera», dijo con calma. «Hablemos de esto». «¿Discutir qué?» La voz de Marilyn se entrecortó. «Tú lo preparaste todo. Nos llevaste a todas las tiendas a propósito». Nadie preparó nada. Brenda se sentó en el escritorio de Ezra. «Es que los joyeros de nuestro pueblo son gente decente. No trafican con objetos robados». «No es robar», soltó Ted. «Solo quería ayudar a tu señora a pagar sus deudas vendiendo las reliquias familiares de tu mujer». Brenda negó con la cabeza. «Una ayuda interesante». Marilyn se desplomó en su silla. «¿Y ahora qué?» «¿Ahora?» Brenda sacó una carpeta de su bolso. «Ahora va a haber divorcio. Ya he preparado los papeles». «Brenda, hablemos». Ted comenzó. «Hemos estado hablando, 12 años hablando. Suficiente». Se volvió hacia Marilyn. «Y te sugiero que te busques un buen abogado y asesor financiero. Apostar no es bueno». «¿Dónde?» «Soy buena buscando información. Ese es mi trabajo. Y sí, las verdaderas joyas están en un lugar seguro. No tienes que intentar encontrarlas». Ezra comenzó a colocar cuidadosamente las joyas falsas de nuevo en la caja. «Ted, cógela». Brenda señaló la caja con la cabeza. «Puedes quedártelas como recuerdo, pero no intentes venderlas. Hemos avisado a todas las joyerías de la ciudad». Se levantó. «Ezra, gracias por tu ayuda. Vamos, tengo otra reunión con mi abogado». Ya en la puerta se dio la vuelta. «Y sí, Ted,
La conferencia fue genial. Siento que te perdieras mi presentación. El timbre tintineó y la puerta se cerró. Fuera, el sol brillaba, la gente paseaba, los coches circulaban. Un lunes cualquiera en una ciudad cualquiera. Solo que las vidas de 3 personas nunca volverían a ser las mismas. Después de la escena en la joyería, Brenda decidió quedarse con sus padres. La espaciosa casa de las afueras guardaba recuerdos de su infancia y juventud. Todo era igual, incluso su antigua habitación del primer piso, con estanterías y vistas al huerto de manzanos. Ted intentó llamarla, pero no contestó. Envió mensajes disculpándose y prometiendo arreglar las cosas, pero ella los borró sin leerlos. En el sobre estaban los papeles del divorcio, a la espera solo de su firma. Al día siguiente, Ezra pasó por casa, solo para ver cómo estaba. Se sentaron en el viejo cenador del jardín, tomando un té que la madre de Brenda había preparado con una receta especial. ¿Recuerdas cuando estudiábamos aquí para los exámenes finales? Ezra sonrió, observando el entorno familiar. Tú siempre te sentabas en este lado y yo enfrente, y nunca me dejabas hacer trampa. Porque te sabías la materia perfectamente por tu cuenta, solo eras perezoso. Brenda rellenó su té. ¿Y recuerdas la graduación? Llevabas el vestido azul y el collar de zafiros de la abuela, asintió. Me seguiste toda la noche como si estuviera atada. Y no te atreviste a sacarme a bailar, desvió la mirada. Algunas cosas no cambian, ¿verdad? Brenda miró atentamente a su viejo amigo. Había algo en su voz que sonaba tan... Pero el momento pasó. Ezra ya había relatado la aparición de Tad en la tienda esta mañana. Realmente no sabe lo que ha hecho, decía Ezra. Sigue diciendo que tenía buenas intenciones, que fue una debilidad temporal. Brenda se enteró por sus colegas de que Marilyn había pedido una excedencia en el museo, oficialmente por motivos de salud. Dijeron que estaba intentando arreglar cuentas con sus acreedores, vendiendo su coche y su piso. Ted no volvió a aparecer por el museo. Al cabo de unos días, tuvo que volver a casa a recoger sus cosas. Ezra se ofreció a ayudar, pero ella se negó. Era algo personal, la despedida de una vida que resultó ser una ilusión. La casa la recibió con un silencio desacostumbrado. Ted ya se había mudado, llevándose solo libros, ropa y su colección de discos. En el dormitorio todo estaba como antes. La cama desmontada, su bata en la silla, los cuadros en las paredes. Brenda metió metódicamente las cosas en cajas, intentando no pensar en el pasado. Por la noche, Ezra la llamó para ver cómo estaba. Hablaron durante casi una hora, de trabajo, de planes de futuro, de los viejos tiempos del colegio. Al recordar su juventud, su voz se llenó de una nota especial. «¿Sabes?», dijo antes de despedirse, «siempre he pensado que algunos sentimientos no desaparecen por muchos años que pasen». Brenda se quedó callada un momento. Recordaba a Ezra mirándola en el instituto, intentando reunir el valor para invitarla a salir. Luego se había marchado a estudiar, había conocido a su primer marido y luego a Ted. Y Ezra siempre estaba ahí, un amigo de confianza, dispuesto a ayudar en cualquier situación. En el trabajo la recibió con comprensión. Hizo una pausa en el proyecto, redistribuyó las tareas. Su jefe, que conocía la situación, le ofreció unas vacaciones, pero Brenda las rechazó. El trabajo la ayudó a no pensar en lo que había pasado. Ted envió un consentimiento oficial de divorcio. No tenía derecho a los bienes adquiridos conjuntamente. Supongo que aún se sentía culpable, o tal vez solo quería que la historia terminara. Marilyn llamó una vez. Se disculpó, lloró, dijo que no quería destruir la familia. Brenda la escuchó en silencio y le aconsejó que buscara ayuda profesional. Ezra la visitaba casi todos los días, le traía café, le contaba las noticias, se quedaba sentado. Nunca hablaba directamente de sus sentimientos, pero sus ojos, su voz, su tacto ocasional
hablaban por sí solos. La vida iba tomando poco a poco un nuevo rumbo. El trabajo, las reuniones con el abogado, la búsqueda de un nuevo piso, todo eso ocupaba su tiempo y sus pensamientos. Y por las noches esperaba la llamada de Esdras, solo para oír su voz, su tono inconfundible cuando hablaba del pasado y tal vez del futuro. La decisión de vender la casa surgió de la nada. Brenda simplemente se dio cuenta una mañana de que no quería vivir entre los recuerdos de 12 años de matrimonio. Además, la casa era demasiado grande para una sola persona. ¿Para qué iba a necesitar 4 dormitorios, un despacho y un amplio salón? No tardaron en encontrar un agente inmobiliario. Un amigo de mamá llevaba 20 años vendiendo propiedades. La casa se vendió a buen precio, y en una semana aparecieron los primeros compradores potenciales. Ted no se opuso a la venta, aceptó todo lo que Brenda le ofreció como si quisiera enmendar su error. El proceso de divorcio siguió su curso normal. Su caso resultó ser sencillo. No había hijos en común. Ted no tenía derecho a la propiedad. Todos los documentos eran correctos. El abogado dijo que en un par de meses todo estaría terminado. La búsqueda de un nuevo piso llevó más tiempo. Brenda quería encontrar algo cerca de sus padres. En las últimas semanas se había acostumbrado a visitarlos a menudo, a ayudar a su padre en el jardín, a cocinar con su madre los almuerzos de los domingos. Además, su barrio era tranquilo, verde, con buenas infraestructuras. Ezra fue inesperadamente útil para encontrar un lugar donde vivir. Su tienda estaba cerca y conocía bien el barrio. Juntos miraron varias opciones antes de encontrar la adecuada. Un luminoso piso de un dormitorio en un antiguo edificio de ladrillo, con techos altos y grandes ventanas. Esto sería un gran salón, dijo Ezra, paseándose por la habitación vacía. Y en esa habitación se podría hacer un dormitorio. Las ventanas dan al tranquilo patio. Brenda lo observó planear con pasión la disposición de los muebles y pensó que hacía mucho tiempo que no lo veía tan entusiasmado. Era como si hubiera rejuvenecido, como el chico del colegio que siempre había estado dispuesto a ayudarla. La casa se vendió bien. Una familia joven con hijos ofreció un buen precio. Brenda firmó los papeles sin remordimientos. Esa etapa de su vida había terminado. Una parte del dinero se destinó a comprar un piso, el resto decidió ingresarlo en una cuenta. La mudanza duró unos días. Ezra insistió en ayudar, contrató a los de la mudanza, organizó el transporte de las cosas, montó él mismo las estanterías del nuevo piso. Su pedantería natural resultó muy útil. Metía las cosas en cajas, firmaba cada una, hacía listas. ¿Dónde ponemos esta cómoda?, preguntaba moviendo los muebles. ¿Y los cuadros que vamos a colgar? Brenda sonrió al oír ese Bibel. Ezra no pareció darse cuenta de cómo había cambiado a Irene al hablar de su nueva casa. Ted solo apareció una vez, para recoger el resto de sus cosas y firmar los últimos papeles. Parecía demacrado, envejecido. Decían que había solicitado el traslado a otra universidad. Al parecer, había decidido empezar de cero. Lo siento, se despidió. No quería que las cosas acabaran así. Brenda se limitó a asentir. ¿Qué había que decir? 12 años juntos terminaron en el despacho del juez con el trazo de un bolígrafo en los papeles del divorcio. El nuevo piso se iba asentando poco a poco. Brenda compró muebles nuevos para el dormitorio. No quería dormir en la cama vieja. Ezra ayudó a elegir los armarios, los montó él mismo, contando historias divertidas de la vida de su tienda. Sus padres venían a menudo. Su madre traía cortinas que había cosido ella misma. Su padre colocaba estanterías para los libros. Poco a poco, el espacio se fue llenando de cosas nuevas, de nuevos recuerdos. Brenda sacó las joyas de su abuela de la caja de seguridad, pero aún no había decidido qué hacer con ellas. Ezra se ofreció a hacer una vitrina especial para ellas, para que sean dignas, como se supone que son las reliquias de familia.
El divorcio se hizo oficial el miércoles. Un día cualquiera en el calendario se convirtió en el punto de partida de una nueva vida. Brenda salió del juzgado y respiró hondo. Fuera brillaba el sol. Los árboles agitaban sus hojas y Ezra la esperaba en la puerta principal, como siempre, con un termo de café y su sonrisa especial. «Vamos», dijo simplemente. «Conozco un sitio estupendo para comer». Y Brenda se dio cuenta de que la vida continuaba, quizá no como ella había planeado, pero no por ello menos interesante. Las noches parecían especialmente tranquilas en el nuevo piso. A pesar del acogedor mobiliario, la buena ubicación y las frecuentes visitas de sus padres, a veces sentía una extraña nostalgia. Brenda lo achacó a la costumbre. Al fin y al cabo, 12 años viviendo con una persona dejaban huella. Una de esas noches, Ezra llamó. «Tengo 2 entradas para un concierto de jazz en el Blue Note. ¿Quieres compañía?» Brenda quiso negarse. No estaba de humor. Pero Ezra insistió. «Tocan un cuarteto de Nueva Orleans. Dicen que son increíbles. Vamos, diviértete». El viejo club de jazz estaba lleno de humo y gente. El cuarteto era realmente genial. Jazz clásico de Nueva Orleans con un toque de ritmos modernos. Ezra pidió vino y, poco a poco, el ambiente empezó a cambiar. «Mira cómo toca el saxofonista», le dijo, acercándose a su oído. «De la vieja escuela no se ve mucho así hoy en día». Brenda se sorprendió a sí misma sonriendo. Ezra siempre había sido capaz de cautivarla con sus historias, incluso desde el instituto, cuando podía hablar durante horas de música, fotografía y joyas antiguas. Lo recordaba trayéndole discos raros que había encontrado en la tienda de su padre. Después del concierto, daban largos paseos por la ciudad nocturna. Ezra contaba historias divertidas sobre su tienda y Brenda se reía. Era una conversación fácil y relajada, como en los viejos tiempos, cuando eran amigos desde el instituto. En la puerta de su casa, Ezra le ofreció galantemente el brazo, en broma, pero con una ternura especial. Subían las escaleras, hablando del concierto, cuando en el rellano del tercer piso vieron a Ted sentado en los escalones. Era evidente que estaba borracho. Tenía el traje arrugado, el cuello de la camisa desabrochado, una botella de whisky a su lado. El espectáculo era patético. Al verlos, Tad intentó levantarse, pero no lo hizo enseguida. «Brenda, solo quería hablar». Ezra apartó suavemente a Brenda, interponiéndose entre ella y su ex marido. «Ted, será mejor que te vayas». «Oh, por supuesto». Ted sonrió amargamente. «Un viejo amigo está a la vuelta de la esquina. ¿Llevas mucho tiempo esperando el momento?» «Vamos». Brenda sacudió la cabeza con cansancio. «Estás borracho. Vete a casa». «¿A casa?» Intentó dar un paso adelante, pero se tambaleó. «Ya no tengo casa. Tengo un piso alquilado y un nuevo trabajo en otra ciudad. ¿Y tú, ya estás con él?» «Ted». La voz de Ezra era tranquila pero firme. «Voy a llamar a un taxi ahora. Te vas a casa. Y mañana, cuando estés sobrio, vas a estar muy avergonzado de esta escena. No me digas lo que tengo que hacer». Ted tiró hacia adelante, pero Ezra ni siquiera se movió. «Brenda, sube a tu habitación. Me aseguraré de que se vaya». Ella asintió y empezó a subir las escaleras. Detrás de ella podía oír a Ted murmurando, la voz tranquila de Ezra llamando a un taxi. Le temblaron las manos al abrir la puerta del piso. Media hora después, Ezra llamó diciendo que había puesto a Tad en un taxi y le había dictado la dirección del conductor. «Siento haber estropeado la velada», dijo. «No se ha estropeado nada», sonrió ella al auricular. «El concierto fue genial». «Entonces, ¿por qué no vamos a la Filarmónica la semana que viene? Es la noche de Gershwin». «Me encantaría». Ya tumbada en la cama, Brenda pensó en lo diferentes que podían acabar historias aparentemente idénticas. Ted, el otrora brillante profesor, sentado borracho en las escaleras.
Y Ezra, su viejo amigo, sigue siendo el mismo hombre de confianza, considerado y cariñoso. Quizás a veces tienes que perder algo para ver finalmente lo que siempre ha estado ahí para ti. Después de la historia de Ted borracho, algo cambió. Ezra y él iban más a menudo a conciertos y después daban largos paseos por la ciudad nocturna, hablando de todo. A veces los padres de Brenda se unían a ellos. Siempre habían querido a Ezra, lo consideraban casi de la familia. Un sábado, Ezra propuso una excursión al campo. Era un otoño cálido y pasaron el día en un viejo manzanar que pertenecía a su familia. Ezra me contó que de niño había ayudado a su padre a recoger manzanas y que luego habían hecho sidra juntos siguiendo una vieja receta. Era por la tarde, sentados en un viejo banco fuera de la casa, cuando Ezra se cayó de repente media palabra. Brenda sintió que el ambiente cambiaba, como si el aire se hubiera espesado con palabras no dichas. ¿Recuerdas nuestra graduación?, preguntó por fin, mirando a lo lejos. Llevabas un vestido azul y el collar de tu abuela. Iba a sacarte a bailar toda la noche, pero nunca me decidí. Ya lo habías mencionado, dijo Brenda en voz baja. Sí. Entonces te escribí una carta. La escribí durante una semana, no encontraba las palabras adecuadas, y luego te fuiste a estudiar y luego te casaste. Y la carta se quedó en el cajón de mi escritorio. Sacó un sobre amarillento del bolsillo. La guardé. Qué tontería, ¿verdad? Todos estos años, cada vez que entrabas en la tienda, primero sola, luego con Ted, te miraba y pensaba, ahora te lo diré. Pero el momento siempre era inoportuno. Brenda se quedó callada, mirando el sobre que tenía en las manos. Y entonces llegaste tú con esa historia de las joyas, y pensé, aquí está, la oportunidad de hacer por fin algo bien, no por mí, sino por ti. Le tendió el sobre. Puedes leerlo, o no, lo que quieras. Es que tenía que decirlo por fin, todas las cosas que no he podido decir en 20 años. Brenda cogió la carta con cuidado. Podía ver cómo le temblaban las manos en el crepúsculo cada vez más denso. Te quiero, dijo simplemente. Siempre te he querido. Y te querré, aunque ahora te levantes y te vayas, porque algunos sentimientos no desaparecen, por muchos años que pasen. Abrió el sobre lentamente. La letra era juvenil, un poco angulosa, tan distinta de la pulcra caligrafía actual de Ezra. La carta empezaba así. Querida Brenda, es la 7ª vez que escribo esta carta. En algún lugar a lo lejos ladró un perro. Las hojas cayeron lentamente de los manzanos y el tiempo pareció detenerse en aquel momento de absoluta sinceridad. No te pido nada, dijo Ezra en voz baja. Solo quería que lo supieras. Brenda dobló la carta con pulcritud. Luego se volvió hacia él y le cogió la mano. ¿Sabías que yo también he estado esperando a que me sacaras a bailar? Con ese vestido azul en el baile, él la miró, incrédulo, casi temeroso, y de repente se dio cuenta de que estaba sonriendo, con facilidad y libertad, como hacía mucho tiempo que no sonreía. Quizá, dijo, deberíamos bailar por fin. Y en el oscuro manzanal, con el susurro de las hojas cayendo, dieron su primer paso, el uno hacia el otro, hacia algo que siempre había estado ahí, pero que había estado esperando su momento. La joyería de Ezra tenía ahora un escaparate especial. En él no se vendían joyas antiguas, sino solo para complacer la vista de los visitantes. Las joyas de su abuela, que en su día casi habían provocado un drama, ahora formaban parte de una pequeña exposición sobre la historia del arte joyero de principios del siglo XX. Brenda se pasaba a menudo por la tienda después del trabajo, aunque su departamento forense estaba a solo 10 minutos a pie. Le encantaba ver a Ezra trabajar con los clientes, atento, realmente interesado en cada historia. Profesional de 7ª generación, trataba las joyas como obras de arte, no como baratijas caras. Apenas pensaba en Ted. De hecho, se había trasladado a otra universidad,
en otra ciudad. También se decía que Marilyn se había marchado a otro lugar, pagando sus deudas tras vender su piso y su coche. Su historia se quedó en el pasado, como un libro que no quieres releer. Los padres eran felices. Siempre habían querido a Ezra. Su padre se pasaba a menudo por la tienda solo para charlar y su madre enviaba periódicamente a casa bollería con Brenda, para que el chico no adelgazara en el trabajo. Ezra se reía, pero se comía las tartas con gusto. Se casaron discretamente, sin alaracas. Firmaron en el ayuntamiento y celebraron una pequeña fiesta en el huerto de manzanos. Brenda llevaba un sencillo vestido claro y, por supuesto, el collar de zafiros de su abuela. La vida fluía con calma y mesura. Brenda hacía su trabajo favorito. Ezra desarrollaba la tienda. Los fines de semana iban al campo, paseaban por el viejo jardín, hacían planes para el futuro. A veces iban a conciertos. A Ezra le seguía gustando el jazz, y Brenda había aprendido a entender esta música a través de su percepción. ¿Sabes?, dijo Ezra una vez, mirando una vitrina con las joyas de su abuela. A veces las cosas más preciosas de la vida no se pueden comprar ni vender, solo puedes apreciarlas. Brenda sonrió. Estaba segura de que no se refería solo a las joyas.